el frío ahora hace dar mucha más flojera de levantarse temprano, ¿no? Bien, ¿dónde estamos? Excelente. Entonces, con esto, pues estamos listos, miren, para determinar o definir el espesor total de la zapata, ¿no? Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿no? Entonces, miren que en el caso ya del punzonamiento, pues nosotros habíamos obtenido un canto de 37 centímetros, ¿no? Muy por debajo de lo que acá, de lo que determinamos, pues, por corte a flexión, ¿no es cierto? ¿No? Casi el doble, en realidad, el doble y un poco más. En este tipo de fundaciones, que son las zapatas combinadas, debido a las características, a la unión y la longitud, sobre todo de estas, pues lo que se generan son pues los esfuerzos cortantes a flexión bastante grandes, ¿no? Entonces, eso hace que el diseño, en este caso, lo gobierne la flexión al corte para definir el espesor en este caso, de la zapata. Ya no como en las zapatas aisladas, si se daban cuenta, si uno revisa todos sus cálculos, se va a dar cuenta que el punzonamiento era lo más crítico, ¿no? En las zapatas aisladas, y en los cantos que obteníamos acá, pues simplemente la verificamos por las corte a flexión, y casi en la mayoría de los casos, pues eso debería de cumplir. Entonces no pasa eso con este tipo de zapatas. Bien, entonces si adoptamos este valor de D mínimo de 80 centímetros, entonces el espesor pues va a ser igual, nuevamente esto ya sabemos, D más el recubrimiento propuesto, y el recubrimiento propuesto seguramente es de 7.5, por tanto va a ser esto un valor de 87.5 centímetros, ¿no? Obviamente esto tiene que ser mayor o igual mínimamente a este valor, ¿no? Entonces uno ya define de acá si va a trabajar con un valor de 87, 88 o directamente se va a ir a redondear a 90, ¿no? Que es lo más práctico que se hace en realidad, ¿no? Entonces miren que el espesor de acá podría quedar definido seguramente como un valor de 90 centímetros. Espesor total, ¿no? Entonces esto podría ser ya un valor que me va a servir para determinar ya el refuerzo de acero por los momentos de flexión, ¿no? Entonces con esto pues básicamente ya estamos concluyendo con el diseño, porque la parte del cálculo de refuerzo es bastante simple, ¿no? Si ya tenemos nuestra ecuación programada, perdón, eso ya queda listo, ¿no? Vamos a entonces poner una última hoja por acá y vamos a ver el refuerzo de acero, en este caso, ¿no? El cálculo de refuerzo listo. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría, no? Bueno, a ver, lo que debemos ver, en realidad, los momentos que vamos a calcular, por ejemplo, bueno, aquí hay que ver dos direcciones, ¿no? La dirección que denominamos X en este caso, ¿no? Si le pongo acá un sistema de ejes, pues este sería mi dirección X, ¿no? Entonces hay que ver el refuerzo de acero. De hecho, aquí hacíamos un pequeño esquema de cómo quedaría, digamos, las solicitaciones, ¿no? O más bien, perdón, los refuerzos en base a las solicitaciones de momentos. Miren que en esta dirección, ¿no? En esta dirección X, lo que debemos hacer es calcular tres refuerzos de acero que cumplan con estos tres momentos, ¿no? Nuevamente acá, dependiendo, ¿no? Dependiendo de que si no hay mucha variación, ¿no?
si no hay mucha variación entre los momentos principalmente negativos, pues a veces se van por el más crítico, pero vemos que en este caso no ocurre aquello, ¿no? Estamos hablando acá de 6 toneladas simplemente en esta columna de acá, y aquí estamos sobre los 37 toneladas, es que es bastante fuerte en esta zona. Y el momento positivo, que sería el refuerzo que se va a colocar acá, ¿no? Entonces podríamos colocar esto. Este va a ser el acero, el refuerzo, el área de acero, que corresponde al positivo. Y para los valores negativos seguramente van a estar acá, ¿no? Entonces podríamos colocar de esa manera. Este sería el negativo 1 tal vez. Y este de acá pues va a ser nuestro acero de refuerzo negativo, la podemos denominar 2, por este momento 2, y el positivo pues es único, ¿no? O si quieren también le ponemos 3, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a determinar pues el refuerzo de acero. Vemos, por ejemplo, que acá no es necesario poner todo el refuerzo hasta el otro canto, ¿no? Sin embargo, constructivamente, seguro que vamos a necesitar colocar o unir al refuerzo de acero también por este lado, ¿no? Así que vamos a colocar seguramente un refuerzo de acero mínimo, ¿no? Por constructivo, ¿no? Tomando la ecuación de el área de acero mínimo. Entonces vamos a unirlo y seguramente vamos a colocar. Por otro lado, pues también necesitamos, en este caso, seguro los refuerzos transversales en esta otra dirección, que va a ser la calculada en la dirección Y, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿qué momentos debo determinar o copiar? Debo de llevar en realidad toda esta gráfica, pues debería tal vez poder seleccionar todo esto. A ver, vamos a ver si logro llevar todo. Lo vamos a copiar y lo podemos pegar por acá. Bueno, esto lo borraremos más. Un poquito vamos a mover todo esto. Bien. Ahí están nuestros valores. Ya, esta era una verificación adicional que estaba simplemente ahí de apoyo. Ups. Debe haber algo por acá. Sí. No. Ups. ¿Qué he hecho? Aquí hay un punto. Ahora sí. Bien, entonces les decía, esos son nuestros momentos que debemos tomar en cuenta para el cálculo de refuerzo de acero, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos decir es calcular el refuerzo de acero en la dirección X. En la dirección X. A ver, creo que, a ver, déjenme ver esto, creo que podemos aprovechar las imágenes, en este caso del, no sé si lo tengo acá abierto.
que sí. Aquí está. Podemos aprovechar tal vez las imágenes de aquí para no hacer ese trabajo doble. Bueno, aquí estaba también. Podría ser interesante esto, ¿no? Inclusive, a ver, puedo cortar esto. Voy a disculpar con mis imágenes. Esto podríamos pasarle por acá. Bien, esa es la idea, ¿no? Estamos bajo la misma idea, como les decía. Bueno, aquí tendríamos que colocar el refuerzo de acero, en este caso calculado con el momento positivo, y en esta zona este refuerzo pues va a ir con el acero negativo 1, así está denominado igual acá, y el acero negativo 2 que tendría a esta zona, ¿no? Ya los aceros transversales luego lo vemos en la dirección Y, pues, que tendrían que venir también a cubrir sobre todo la zona donde se va a generar el punzonamiento. Eso significa que vamos a colocar en la parte, este refuerzo debe ser calculado para la parte inferior de esta zapata, ¿no? Bueno, aquí aparece un doble refuerzo que es probable que vamos a tener que colocar, ¿no? Un acero pues que vaya de canto a punta en toda la parte superior y un refuerzo adicional que cubra toda esta zona del momento pues adicional, ¿no? Y ese es el que vamos a determinar. Bueno, aquí está el esquema entonces de armado que hay que hacer, y lo que necesitamos entonces es simplemente utilizar las ecuaciones de flexión para poder determinar esa ecuación. No sé si está acá, a ver, déjenme, debería de estar acá. Aquí está, cálculo de refuerzo de acero por flexión. Entonces aquí está la ecuación que también podemos copiarlo para que vamos a escribir, vamos más rápido. Que por cierto es la misma que hemos estado utilizando siempre, ¿no? Entonces miren, que va a cambiar acá, simplemente debemos identificar nuestros datos. En este caso, si vamos a calcular para el momento negativo 1, pues utilizaremos el momento que le corresponde aquí en esta ecuación. Bueno, aquí no sé por qué lo han... ya. Viene esto de la nomenclatura del texto, pues que le han colocado el canto como D mayúscula, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando con D minúscula, no hay problema, lo único que tal vez deberíamos de hacer es aclarar que aquí en esta ecuación D mayúscula que aparece ahí es el canto útil de la zapata, nada más, ¿no? Listo. Bueno, deberíamos de colocar de minúscula al cuadrado, y B es pues la base, ¿no? De la fundación, que también tenemos ya calculado todos los datos, tenemos la resistencia, tenemos en este caso, la fluencia del acero también es conocida. Pero adicionalmente, sobre todo en este tipo de fundaciones, hay que estar controlando todo el tiempo el acero mínimo, ¿no? Miren que aquí es lo que también nos aclara en el texto, está bastante claro, dice momento 1, 2 y el momento máximo positivo deben ser reemplazados acá, ¿no? En esta ecuación. Y lo que sí hay que tener en cuenta es la armadura mínima, ¿no? Entonces la armadura mínima, pues las ecuaciones no van a cambiar, son las mismas que hemos utilizado todo este tiempo, ¿no? Entonces eso es lo bueno, por ejemplo, acá, que ya conocemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces hay que controlar el acero mínimo para cada condición, ¿no? Entonces ahí están las dos ecuaciones, tomamos el máximo de estos y pues diseñamos con aquello, o la comparamos al menos con este cálculo de acá, ¿no? Entonces el procedimiento que ya conocemos pues no va a cambiar en lo absoluto. Entonces, podríamos hacer esos cálculos, por favor. Aquí tenemos ya los valores de momentos, tenemos la dimensión de B. B era ¿cuánto? 100, yo no me acuerdo eso. ¿Cuánto era B?
170 centímetros. 170, correcto, aquí está, ¿sí? 170, y con eso podríamos encontrar, pues, el acero requerido para el momento 1, momento 2 y el momento 3. Entonces podríamos colocar una especie de resumen acá directamente. No creo que eso sea mayor inconveniente, ¿no? Acero 1, que corresponde a un negativo. Luego necesitaríamos el área de acero 2, que también corresponde al momento negativo, y el área de acero 3, que corresponde al momento positivo que está acá arriba, ¿no? Entonces, podemos calcular aquello. Seguro que ustedes ya lo tienen programado igual, no vale la pena que yo saque mi planilla y coloque todo aquello. Tenemos controlado, pues, todas las variables, ¿no es cierto? Bien, creo que con esto estamos ya casi listos. Solo tendríamos que ver el cálculo del refuerzo de acero en la dirección Y más y ver el detalle del armado, ¿no? Entonces haremos eso, por favor. Esto vayan haciendo esos cálculos y calculando la separación y todo como lo hemos hecho en los casos anteriores. Ahí no va a cambiar nada ese procedimiento. Entonces acá, cálculo de refuerzo, dirección Y. Aquí creo que podemos aprovechar de ver eso. Aquí está justamente el siguiente punto, es refuerzo de acero en la dirección Y. Entonces, ese refuerzo principalmente hace referencia a esto, ¿no es cierto? Miren, aquí está ya nuestro espesor H definido, nosotros ya lo tenemos conocido. ¿Puedo llevarlo esto también? Creo que sí. No es mala idea. Vamos a aprovechar rápidamente estas gráficas. Acá. ¿No? Entonces, donde pues vamos a determinar ese refuerzo, ¿no? Entonces, habíamos dicho en la dirección X, estos puntos que aparecen acá, pues correspondían a estos que aparecen acá, pero si vemos en la otra dirección, pues tendríamos que ir colocando el refuerzo de acero, pues seguramente a lo largo de toda esta dirección, ¿no? Entonces, esto aparece acá, por cierto. Aquí está el acero de refuerzo en esa dirección. Bien. ¿Qué ecuaciones necesitamos calcular? Pues necesitamos un momento en la dirección opuesta a esa dirección, que sería el momento en la dirección X. Por tanto, miren que aquí están ya las ecuaciones también propuestas para nuestro cálculo, ¿no? Entonces venimos acá y aquí están las ecuaciones que vamos a calcular, sobre todo el momento, ¿no? Entonces necesitamos calcular aquí el momento. Para eso necesitamos conocer la presión unitaria en la dirección Y, que no es más que la relación entre la resultante última, ¿no? En condición última, dividido entre la base de la fundación. Entonces, este valor ya lo conocemos, también este valor es conocido, puede ser calculado, y la distancia m en esta dirección Y, pues también se puede calcular fácilmente como b menos A1, que sería la dimensión de la columna, entre 2, ¿no? Entonces, todos los datos son conocidos y podemos encontrar el momento mx, en este caso, para cada una de las columnas, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajar con ambas columnas, pero de hecho ese esfuerzo, pues hay mucha diferencia en este caso, pues hay que calcularlo para la columna 1 y para la columna 2 de la misma manera.
¿no? Entonces, por eso que aparece acá ese momento X, entonces vamos a tener 1 que le corresponde a la zona de la columna 1 y el otro momento en la dirección X, pues para la columna 2, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos dos resultados que determinar. Y con eso, pues aplicamos nuevamente la ecuación de, en este caso, la ecuación por flexión. Miren que aquí está también la ecuación, con un ligero cambio, ¿no? Entonces voy a copiarlo nomás acá. En realidad es la misma ecuación que hemos visto, es misma ecuación, pero solo para efectos de, en este caso, de no confundirnos con las ecuaciones, pues introduce una distancia denominada f sub i, ¿no? En esta ecuación, eso es lo que hay que notar acá, f sub i, que aparece, y en la otra ecuación trabajábamos con b, ¿no es cierto? Esta dimensión que estaba bien definido, b y b, pues simplemente acá cambiamos por f sub i. ¿Qué es f sub i? Pues es esta distancia. Miren, aquí está f sub i. Es una distancia que va a ser calculado o debe ser calculado, y de hecho la podríamos calcular fácilmente. Por ejemplo, F1 y F2 en este caso pues deberían de ser calculadas fácilmente. El canto va a ser único para ambos, entonces para nosotros es 80 centímetros, y eso debemos sumarle, por ejemplo, las dimensiones de la columna. Creo que para la columna 1 era 30 por 30, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser 30 centímetros y tenemos acá 110. Entonces ya tenemos esta dimensión F1 para la columna 1 que voy a colocar en esta ecuación. F2 lo propio, ¿no? Era 80, esto no va a cambiar, estoy asumiendo que todo va a ser uniforme, más era 35, si más no me equivoco acá, la columna 2, entonces miren que acá voy a tener 115, ¿no? 115 centímetros, listo. Y esa voy a colocar también en esta ecuación para el refuerzo de la columna 2. Entonces, con eso creo que tenemos nuevamente todos los datos y podemos calcular el refuerzo de acero en la dirección Y1, que sea para la columna 1, y el refuerzo de acero también, en este caso, en la dirección Y para la columna 2, ¿no? Sobre el armado, creo, bueno, también hay que ver el tema del acero mínimo. Entonces, la ecuación es la misma, pero solo la voy a copiar porque se está manejando una nomenclatura incluyendo los valores de F, esa distancia F, ¿no? Entonces, ahí está el acero mínimo. La ecuación es la misma, solo que en vez de B, colocamos esta distancia F1 acá, miren, y H, pues, es el espesor H mayúscula, ¿no? Ahí sí hay un pequeño error, pero es la misma. Voy a aclararlo mejor. Aquí debería de ser, para no confundir, H mayúscula, H mayúscula. Listo. Y con eso ya tenemos todos los cálculos del refuerzo de acero, y lo único que nos queda es ver en realidad y vamos a hacer el detalle. Y aquí está el detalle bastante interesante, ¿no? Una vista en elevación, una vista en planta de la parte inferior, ¿no? De la parte inferior de la zapata, y debería de haber también una vista en planta de la parte superior de la zapata. Me refiero a toda esta zona. Entonces, con eso se tiene ya el detalle, ¿no? Entonces, bueno, un corte adicional, etc. Miren que aquí está el refuerzo, por ejemplo, en la dirección Y que se ha calculado, en toda esa zona, en esa franja que hemos determinado, ASY1 para la columna 1, este de color rojo, y aquí al acero en la dirección Y para la columna 2, ¿no? Que debe ir en toda esta
distancia. Esto es A2, que sería F2 y F1, ¿no? En toda esa distancia se refuerza, por ejemplo, ese acero. Aquí aparece unos datos, por ejemplo, miren, de que dice armadura de piel, que en realidad debería de ser el acero mínimo, ¿no? Al colocar el acero mínimo en todo el elemento. No es armadura de piel, creo que está mal el término, debería de ser el acero mínimo por construcción que se debe colocar a la fundación. Y después creo que está claro aquí el acero negativo para la columna 1, para la 2, etcétera, ¿no? Y donde está el acero positivo, que debería de estar en la otra vista seguramente. Aquí sí está, acero positivo, ¿no? Aquí está el refuerzo del acero positivo que se ha colocado. Listo. Y bien, entonces pienso que esto lo pueden mirar bastante a detalle. Vayan por favor a su texto, revísenlo con calma para ver el detalle del armado que está, creo, muy bien detallado en este capítulo, ¿no? ¿Realizaron el cálculo de refuerzo de acero para esto, por ejemplo? ¿Alguien ha estado haciendo el cálculo o no? Sí, ingeniero, pero sabe valores de daros. Tal vez para confirmar. Ajá. ¿Qué tan raros? Muy chiquito, por ejemplo, el área 01. ¿Esto para el momento negativo, en este caso? ¿Para el momento No, positivo? para el momento de 6.2 toneladas por Ya. Para estas 6 toneladas. Sí, es muy probable. En realidad es pequeña, ¿no? 1.7 sale por eso. Sí, es probable. Pero no te asustes por eso. Tienes esto, ¿no? La condición. 1.7. ¿Alguien más puede verificar aquello? Sí, sale ese valor. Bien, pero no, yo les digo, no se alarmen. Al final, el momento que está aquí es bastante pequeño, eso es lo que se ha visto, ¿no? Si nuestros cálculos no lo hemos realizado mal, obviamente. Pero creo que no, hemos revisado, ¿no? Pero vean que deben calcular también un acero mínimo. Eso significa que el acero que yo coloque como refuerzo no puede ser menor que el acero mínimo, eso ya lo sabemos. Por eso este cálculo tal vez es importante en este punto, ¿no? El acero mínimo en la dirección X debería de ser, bueno, acero, aquí estamos utilizando 5000, este valor es 1.70 y este corresponde a 90. ¿No? Entonces, con eso, ¿cuánto nos da? 23.13. Entonces, debemos poner el refuerzo correspondiente a esta área. ¿No? Entonces, esta la vamos a diseñar con el acero mínimo. Vamos a calcular el refuerzo de acero mínimo, ¿no? Y se van a dar cuenta que probablemente el acero mínimo sea el que vaya de canto a punta en toda esta zona, ¿no? Donde está, por ejemplo, todo esto. Ya les he dicho que este también debe ser acero mínimo. Bueno, ya la hemos calculado. Entonces, si aquí está entrando acero mínimo, pues todo esto ya va a ser acero mínimo. Ahora, si verificamos que cuánto nos da para el momento 2 acá, por ejemplo. Si verificamos que es menor que 23, pues miren que todito va a ser con acero mínimo. A ver, alguien haga ese cálculo. 10.22, ingeniero. Correcto, ¿no? Entonces, miren que ahí el acero mínimo es el que va a gobernar ahí. 10.22, bueno, calculado, centímetros cuadrados, y por tanto estos son menores que el acero mínimo, y vean que entonces todo este refuerzo que vamos a colocar en la parte inferior ya no va a ser dividido, ya no va a estar de color azul y negro, sino que todo va a ser acero mínimo, ¿no es cierto? Tomamos de canto a punta y determinamos las separaciones para la parte inferior. ¿Se entiende eso? O sea, a ver, si hago este esquema, si vuelvo a agarrar este esquema de acá, miren, solo para que esto quede claro.
Entonces, miren, este es mi, supongamos mi zapata. Bueno, no voy a entrar. Bien, si esa es mi zapata, miren que en la parte inferior, para cubrir estos momentos, pues los áreas de acero son bastante pequeños y debo entonces trabajar con el acero mínimo, que es de 23.3. Eso me va a llevar, por ejemplo, voy a colocar de verde, a definir que este refuerzo de acá va a ser de todo, de canto a punta, que va a estar diseñado o gobernado, si quieren, para el área de acero mínimo. Entonces, área de acero en la dirección X mínimo. Listo. Y esto todavía es mucho más simple, ¿no? Esto simplifica el armado. ¿Está claro eso? ¿Cuánto sale esto de acá? $21.87, ingeniero. Ah, miren que está igual. 21.87, que es menor que el acero mínimo. Y ahí viene la verdad. Hay una, no es un mito, ¿no? Puedo decir, hay algo que se generalmente manejan a los que hacen el cálculo de este tipo de fundaciones. A veces dicen, bueno, a veces no necesito hacer nada, simplemente definir el canto y pues con el acero mínimo ya voy a cubrir todo, ¿no? Entonces, eso parece ser bastante coherente, ¿no? Entonces, miren que aquí también yo voy a decidir ponerle pues el acero mínimo en todo, en la parte superior, que dice que va a cubrir y va tranquilamente este momento, ¿no? Entonces con eso ya he realizado mi primera parte del armado. ¿Qué me falta ahora? Verificar en esta dirección nada más y ver cuánto voy a aumentar de acero en esta franja de análisis, que en realidad tiene que ver más con la longitud del punzonamiento, ¿no? Por eso la franja está definido para una distancia de medios a partir de la cara de la columna en ambas direcciones. Y listo. Creo que nos ha salido bastante simple nuestro armado para nuestro caso. Bueno, las cargas, los momentos no habían sido tan fuertes como estábamos pensando. ¿Cuánto nos sale acá? No hemos calculado estos valores, pero no, primero estos valores que deberían de ser calculados y luego recién estos valores. Hay que hacer un trabajito de cálculo todavía ahí. Muy bien, jóvenes. Con esto estaríamos concluyendo con la parte de la verificación en zapatas combinadas, ¿no? Hemos visto, bueno, esto yo considero que no es nada ya complicado. Esto es cálculo de áreas de acero, separaciones, etcétera. Eso es lo que nos faltaría, ¿no? Hay que calcular esto, cuánto vamos a proponer, ¿no? En separación. Igual como lo hemos hecho. Entonces esto sí faltaría calcular la separación para cada caso con las ecuaciones que ya conocen ustedes de los anteriores procedimientos. Entonces hay que calcular aquello y definir cuánto de acero va a ser. Phi de cuánto será, phi de 16 o simplemente phi de 12, no sé.
¿no? Pero acero de refuerzo en fundaciones, el mínimo diámetro es de 12 milímetros, ¿no? Creo que 16 hemos trabajado en algunos, probablemente nos dé igual con 16, es lo más probable. Siempre denle una miradita a esto, ¿no? En algunos casos, a veces se recomienda, pues, por colocar unos refuerzos como estos, no siempre, ¿no? Cuando las alturas pasan, por ejemplo, en 1 metro, entonces, inclusive desde los 60 centímetros, pues ya recomienda colocar estos caballetes, ¿no? Entonces, que pueden ser colocados de manera adicional. ¿Qué más? Aquí el refuerzo creo que está bastante claro con las nomenclaturas. La parte superior también aquí está bastante claro. Bueno, en este caso de nosotros no vamos a tener todo este enmallado de esa manera, sino que todo va a ser acero mínimo, ¿no? El acero mínimo con una sola separación, entonces el enmallado va a quedar bastante simple. Bien. Deberíamos de ver, la verdad no sé si vamos a ver esto porque no creo que sea, no es muy común el uso de esto, ¿ya? He estado viendo un poquito el tema de los tiempos, ¿ya? Y me estaba preocupando un poco por el tiempo, donde están. Creo que aquí he bajado el cronograma gestión 1-2022. Miren que el semestre, jóvenes, aprovecharemos unos minutos de ver esto. El semestre, pues, finaliza el 16 de julio, ¿no? Sábado 16 de julio, fin del semestre. Nosotros nos encontramos a 13 de junio actualmente, estamos a un mes de terminar el semestre, pero con entrega de notas y todo, ¿no? Exámenes, pruebas y todo aquello. Entonces tenemos un mes. La verdad, se me ha pasado un poco ese detalle. Probablemente hemos quedado un poco retrasados por algunos motivos, no sé, creo que hemos empezado tarde y también hemos perdido algunas clases por ahí, que es lo que nos ha llevado a tomar un poco de retraso. Pero hay que ver ahora cómo vamos a recuperar esto. Entonces considero yo que más bien veamos el caso del diseño de vigas, ¿no? Estamos con zapatas combinadas, veamos el diseño de vigas y losas de fundación, que son los últimos dos puntos que podríamos ver en este curso, ¿no? Miren dónde está la fecha, 13 de junio, estamos al lunes 13 de junio y deberíamos estamos en un rango donde se están tomando los segundos parciales, según esto. Seguro que no vamos a salir nosotros, no vamos a entrar en esto, ¿no? No vamos a entrar en esto. Seguramente nuestro segundo parcial podríamos definir dentro de esta semana, ¿ya? Considerando que estamos acá en 13 de junio. El miércoles, que va a ser 15, vamos a empezar con vigas y tratarlo de terminar el día lunes, que sería 20 de junio, ¿no? Aquí vamos a tratar de terminar porque en realidad vigas de fundación es muy parecido, digamos, al caso de zapatas combinadas, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema, lo vamos a avanzar bastante rápido aquello. Hasta el día lunes concluiríamos, probablemente siendo optimistas, el día 22 estamos empezando con losas, también lunes, y estaríamos terminando tal vez acá, ¿no? El 29 de junio estaríamos terminando con la parte del diseño de losas más, y aquí tendríamos que batirnos para tomar los exámenes. El segundo examen pues debería de quedar definido tal vez en esta primera semana, que sería 4 de julio, segundo examen, ¿ya? Nos anotaremos de una vez. Vamos a estar desfasados, pero nos van a tener cierta consideración en la carrera porque hemos empezado también un poco tarde esta materia y seguro que tampoco se va a poder pasar las notas rápidamente por temas administrativos como cada semestre pasa.
Entonces eso nos va a permitir que podamos estar tranquilos en las fechas, inclusive un poco más, una semana más después de esto seguro. Ya, entonces, el 4 de julio sería, en este caso, el segundo examen. Una semana después debería de ser, en este caso, el 11 de julio, tomar el examen final. Ven acá. Ingeniero, una preguntita, o bueno, una sugerencia. Sí, adelante. Tengo examen justo ese día, ingeniero, el día lunes a las 6:45, examen de mesa. Yo creo que en este caso, como son exámenes, podríamos programar para las 8:30, no hay problema. Ah, ya, perfecto, ingeniero. ¿No ve? No, así no, la idea es no perjudicar. Entonces, 11 de julio, pues inclusive ya me puedo anotar. Tampoco quiero ir de madrugada yo a la universidad, la verdad. De momento no. Entonces, seguro que vamos a estar en horario como la anterior vez, ¿no? 8:30 hemos empezado. 11 de julio sería el examen final. 11 de julio. Y pues creo que debemos tomar, dice, una segunda instancia. Entonces, para cumplir con aquello, nos vamos a ir al siguiente lunes. Miren que el siguiente lunes sería 18 de julio. Estaríamos fuera de esto, pero seguro que nos van a tener un poco de paciencia, por eso les digo, ¿no? Entonces, el 18 de julio, anotaremos nomás como segunda instancia. Esos son nuestros plazos, jóvenes. Ya lo estamos definiendo, no podemos mover ya eso. Anótense, 4 de julio, 11 de julio, 18 de julio. Muy bien. Ahora vamos a complementar los proyectos, ¿no? Van a hacer un proyecto adicional para este tipo de fundaciones. Ya esta noche voy a subírselos, por favor, el documentito, que no tienen ya mucho que hacer, ¿no? Al final van a entrar simplemente a hacer la configuración ustedes y las propuestas de las zapatas combinadas, hacia dónde van a combinar, en qué direcciones, entre qué columnas y todo aquello. Y simplemente van a tomar las cargas, ya tienen las corridas, ya tienen todo, se van a trabajar sobre sus mismos trabajos, sobre sus mismas corridas que han estado manejando anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo ya no va a ser nada complicado. Hoy día les voy a pasar, solo para formalizar esto, voy a colgar en el Classroom no datos, sino en este caso serían simplemente los lineamientos generales, ya como documento de proyecto 2, así lo vamos a denominar, sobre zapatas combinadas, lo cual van a presentar para el siguiente lunes. Ya el siguiente lunes se va a presentar, voy a colocar ahí la hora y todo, y el lugar también. ¿Listo? Entonces, considero que no es largo este trabajo. El primero sí, seguramente, porque tenían que hacer más cosas, afinar y todo. Ahora ya no tienen que hacer mucho. Se van a ir directamente a hacer el diseño y las verificaciones de este tipo de fundaciones, así como lo hemos visto aquí, ¿no? Sí, hemos ido viendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratar de reproducir lo mismo, que no es mucho. En eso va a consistir nuestro proyecto número 2, ¿ya? Me falta poner algunos detalles, por favor. Ya estoy un poquito saturado de tiempo estos días, lamentablemente me ha tocado una época donde tengo que cumplir también con el trabajo, otro trabajo, obviamente, ¿no? Pero estoy ahora mismo, o sea, el día de hoy tengo que presentar igual un informe hasta mediodía y estoy justamente con eso, ¿ya? Por eso no me ha dado tiempo de poderlo preparar el proyecto. Me hubiera gustado ya entregárselos hoy día, ahora mismo, para que ya empiecen a trabajar. Pero
lo voy a hacer en horas de la tarde después de concluir con mis otras actividades y se las voy a colgar en la noche, por favor. ¿De acuerdo? Ingeniero, Sí, adelante. por el tiempo que tenemos, ¿no podría ser quizá que podamos juntar el proyecto de este tipo de fundaciones con las de vigas de Río Tremados? Vigas de fundación, sí, Vigas de fundación. también he pensado lo mismo porque tienen la misma forma y tal vez si combinan vigas con zapatas aisladas, sí puede ser, o sea, al final en algún caso por el esquema mismo, en algunos van a utilizar zapatas aisladas y en algunos les va a convenir ponerle una viga de fundación directo. Es también, o sea, es razonable lo que tú me dices, yo también lo he pensado así, pero también quería mantener simplemente ¿cómo se llama? El alcance, no es el alcance, el plan global que dice de la materia, obviamente no es mía, no es nada, les he dicho al inicio, nos estamos acomodando ese plan global que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, simplemente por eso estaba yo tratando de cumplir con aquello, porque yo la verdad consideraba igual y he pensado de la misma manera que tú, unirlo los dos, terminar vigas más y hacer para los dos directamente, ¿no? Pero, no sé, pues tal vez alguien sale y va a decir, pues no se ha cumplido con el plan global, solo hemos hecho 3 proyectos cuando teníamos que hacer 4 proyectos, etcétera, no sé, puede pasar ese tipo de cosas y quisiera evitar aquello. Era más por eso que lo estaba manteniendo o lo estaba dividiendo en realidad. ¿O qué dicen? ¿O lo unimos? Lo uniremos, sí, creo que es lo mismo. Nos van a fallar igual nomás algunas vigas como en el anterior y igual vamos a hacerlo. Uh-huh. Eso significa que suspenderíamos un poco este proyecto. Pero miren que tienen que hacer ya el proyecto, ¿no? ¿Saben? Entonces podrían ustedes estar avanzando. Ya ver dónde van a poner las combinadas y poder ganar tiempo poco a poco, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? A ver, ya, vamos a ser democráticos esta vez. Presentar los 2 proyectos el mismo día, incluso si fuera Ya, unirlo. necesario. Los dos unidos. Ya, unirlo los dos en uno. En promoción ya han entrado, ¿no? 2 por 1. Promoción de invierno, entonces, 2 por 1. Ya, jóvenes, yo no me hago lío, porque al final lo que sí quiero ver es que sí se apliquen el diseño de zapatas combinadas y vigas, ¿no? Obviamente ese proyecto tiene que tener entonces ambos componentes, ¿no? Cuidado que algún vivo agarre, ¿no? Yo he preferido tomar solo vigas y listo, ¿no? Entonces tiene que tener ambos componentes. ¿Está bien? De acuerdo. Sí, por favor, ingeniero. De acuerdo, entonces, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces, por favor, termínenlo esto, no lo dejen, termínenlo, son cálculos nada más que tienen que hacer y para que les quede bastante claro. No hay más, no hay muchas cosas más que ver acá. Jóvenes, les voy a pedir por el día de hoy que quedemos acá.